Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos. Bienvenidos a Jaraíz de la Vera y gracias por acompañarnos en este acto de presentación y defensa de la candidatura de Jaraíz de la Vera para ser Villa Europea del Deporte 2026. Hoy es un día muy especial para el deporte y para Jaraíz. Desde el pasado miércoles nos acompaña el comité evaluador, con los que hemos tenido el gran placer de visitar nuestras instalaciones deportivas y demás zonas verdes. Desde el equipo de gobierno sabemos y estamos seguros de que llegaremos a ser Villa Europea del Deporte 2026 solo por un motivo, porque Jaraíz de la Vera es la perfecta candidata. Cumplimos todos los requisitos: deportiva, dinámica, carismática y grandiosa. Primero, permitidme que dé las gracias a las autoridades que nos acompañan. Tenemos por aquí como representación de la Junta de Extremadura a la directora del Instituto de la Juventud, a Raquel, muchas gracias. Diputado provincial de Deportes, Pablo. Tenemos también a nuestro diputado regional y compañero Juan, presidente de la Mancomunidad. Y muchísimas gracias, y perdóname que te nombre, porque tenemos también hoy con nosotros al presidente de la Federación Española de Pesca, que ha querido acompañarnos hoy y que se lo agradezco enormemente. También quería dar las gracias a mis compañeros por estar siempre, a todos los clubes representantes que tenemos aquí en nuestro municipio, nuestro deporte, que son nuestros protagonistas, a todas las asociaciones también, a los vecinos y vecinas que nos acompañan y, como no, pues dar las gracias al comité evaluador, que más tarde tendréis la oportunidad de escucharles, porque seguro que tienen cosas buenas que decir. Y bueno, nos acompañan hoy Antonio Garde, que es vicepresidente de ACES España, licenciado en Ciencias de la Actividad y el Deporte, exdirector de la Comunidad de Madrid, ex asesor y secretario de Estado para el Deporte, ex gerente de Deportes del Ayuntamiento de Madrid y durante 18 años concejal de Deportes de Las Rozas de Madrid. Muchísimas gracias, Antonio. Paloma Moyano, máster en Marketing e Investigación de Mercados. También fue concejal del Ayuntamiento de Alcalá la Real, de las áreas de Deporte, Juventud, Empleo y Formación. Lucas Borel reside en Praga y es uno de los 4 miembros vocales y del comité ejecutivo y es representante de ACES también en República Checa y Eslovaquia. Y tenemos también a Jorge Carretero, don Jorge Carretero. A ver, que no soy capaz. Aquí. Que empiezo. Marketing, publicidad, comunicación, dirección de empresa, licenciado en Antropología y Estudios de Psicología, Sociedad y Filosofía, doctor honoris causa, directivo durante más de 20 años como portavoz de la Real Federación Española de Fútbol, creador de cursos de directores deportivos, vicepresidente de la Federación de Baloncesto de Madrid, representante español de baloncesto en las Paralimpiadas en España 92, delegado de Cultura de Gobierno de Serbia en España, 8 años concejal, medalla de bronce al mérito deportivo del Estado español y medalla de oro al mérito social penitenciario. Y una larga lista, que hay más, ¿vale? Bueno, pues en estos 3 días, como decía, nos han estado acompañando, hemos estado visitando instalaciones deportivas, nuestras zonas verdes, que por suerte tenemos muchas, que nos sirven también como escenario de muchos eventos deportivos. Y también hemos tenido la gran oportunidad de que conocieran a varios de nuestros deportistas, de nuestros clubes, y que vieran un poco sus entrenamientos y sus rutinas. ¿Y todo esto para qué? Pues porque queremos ser Villa Europea del Deporte 2026. ¿En qué consiste? Os explico un poquito. Este distinguido reconocimiento lo otorga la Unión Europea a través de ACES, que es una entidad sin ánimo de lucro, con sede en Bruselas y que desde 2001 hace entrega anualmente de este reconocimiento tanto a capital, ciudad, comunidad, región y villa europea, americana, africana y asiática del deporte. Su objetivo es, evidentemente, que los habitantes de cada una de estas denominaciones disfruten de lo que significa hacer ejercicio físico y todos sus beneficios que lo que conlleva: mejorar la salud, tener constancia para alcanzar los objetivos, aprender el significado de lo que es el juego limpio, fortalecer el sentimiento de pertenencia y de orgullo a la comunidad y obtener un posicionamiento internacional e imagen de marca. Los criterios que se siguen son para la asignación de este reconocimiento son la responsabilidad y la ética, y siendo conscientes que el deporte es un factor fundamental
en la integración y en la evolución de la sociedad y que mejora la calidad de vida y la salud. Una de las condiciones que teníamos que cumplir para poder presentar candidatura es la elaboración de un dossier y también un vídeo promocional del deporte, que seréis los primeros en ver su estreno hoy y que también disfrutaremos de él esta noche en la Gala del Deporte. Bueno, creo que el vídeo hemos intentado representar lo que es el deporte en Jaraíz y lo que es la familia del deporte en Jaraíz. Otra de las condiciones era el dossier y bueno, para explicaros un poquito qué hemos intentado representar en el dossier, pues bueno, lo primero es dar a conocer a nuestro pueblo, que yo creo que es lo que nos une a todos. Nuestro entorno, único, incomparable, idílico, natural, llamativo y maravilloso. Gozamos de un marco que pocos tienen el placer de disfrutar. Nuestra comarca de la Vera, nuestra sierra, nuestros montes, nuestras gargantas, bosques, sendas, hacen de Jaraíz de la Vera un lugar lleno de encanto en el que disfrutar en cualquier época del año. Tenemos un punto a favor, y es que nosotros ya somos villa. Y además somos la capital mundial del pimentón, nuestro oro rojo. También quiero destacar nuestra gastronomía, conocida a la par que variada, y cómo no, nuestra gente, nuestros vecinos. Son ellos los que hacen de nuestro municipio lo que hoy es hoy en día. Gente trabajadora, honrada, hospitalaria, alegre, carismática y sobre todo orgullosa de su pueblo. Para conocer un poquito más de Jaraíz de la Vera, solo tienes que darte un paseo por sus calles, por sus rincones, visitar el Museo del Pimentón, para conocer de primera mano el trabajo que hay que realizar para tener nuestro producto más preciado, el Museo de Alfarería y del pintor de Jaime Jaraíz, para poder conocer sus obras, de nuestro pintor más conocido. Visitar la Picota, que es nuestro símbolo de independencia como villa de Realengo, y el mirador, por ejemplo, del Parque de los Bolos, que es para mí el balcón desde donde se puede admirar la comarca de la Vera en todo su esplendor y así poder deleitarse con lo que es la verdadera belleza. Hemos visitado nuestras instalaciones deportivas, como sabéis la gran mayoría. Las instalaciones deportivas han dado un cambio de 180 grados, en parte gracias a este señor. Siempre le digo que muchas gracias por invertir en deporte, porque invertir en deporte es invertir en salud. Tenemos nuestro polideportivo municipal, en el que podemos ver nuestro campo de fútbol de césped artificial, pista de pádel, calistenia, parques infantiles, minigolf. Contamos con las piscinas municipales también, zona de pabellón municipal, sala de barrio, pistas como la de San Miguel, del complejo también del César Carlos, todos nuestros parques infantiles. Y bueno, creo que nuestras instalaciones creo que ya están preparadas para dar cabida a la numerosa y gran lista de variedades de deporte que podemos albergar. Como sabéis y como también podréis comprobar esta noche en la Gala del Deporte, hay pocas variedades que se nos escapen, pero seguiremos trabajando para conseguirlas a todas. Bueno, nuestros clubes, nuestras asociaciones, nuestros deportistas locales. Tenemos un gran número y una lista amplia y variada de clubes, asociaciones, entidades y deportistas locales que trabajan cada día y se esfuerzan por llegar a sus objetivos. Son nuestros mayores representantes y estamos tan orgullosos de ellos como ellos de representar y de llevar el nombre de Jaraíz de la Vera por todo el mundo. Como ya he dicho, tocamos una extensa lista de modalidades deportivas como la caza, la pesca, el fútbol y el fútbol sala, gimnasia rítmica, boxeo, ciclismo, karate, escalada, patinaje, baloncesto, tenis de mesa, bueno, innumerables, atletismo, barranquismo, motociclismo, automovilismo. Todos tienen un lugar en nuestro municipio, nuestros deportistas abarcan todas las edades, todo sin distinción de sexo, de condición. No podría nombrarles a todos porque seguro que me quedo a alguien, pero bueno, ellos saben el orgullo que sentimos nosotros porque formen parte de nuestro deporte. Entre ellos contamos con campeones del mundo, subcampeones del mundo, campeones de España, subcampeones de España, como no, campeones de Extremadura. Y también no me quiero dejar a todas las personas que compiten o bien a nivel comarcal, nivel regional, nivel local, y sobre todo las personas que simplemente se levantan y quieren que el deporte forme parte de su vida, yendo a caminar, yendo a pasear, ruta de senderismo.
que para mí también pues, son parte fundamental de nuestro deporte. Y dejadme que destaque a nuestra Escuela de Deportes Municipal. El año pasado hizo 25 años desde que se fundó y son numerosos los alumnos y alumnas que han pasado y que siguen pasando. También doy gracias desde aquí a los monitores de deporte, entre los que me incluyo, y por su trabajo diario. Gracias a nuestras instalaciones y a nuestros deportistas podemos acoger el gran número de eventos deportivos que acoge nuestra agenda a lo largo del año. A nivel local contamos con eventos como la Ruta Ciclista Solidaria de Reyes, nuestra ya tradicional San Silvestre, el Campeonato de Natación, el Torneo de Ajedrez en memoria de Julio Romero, las clásicas 24 horas de fútbol sala, Trofeo del Pimentón de karate, rutas senderistas, campus de baloncesto, que ya nos acompaña durante 10 años con Piti Hurtado, varios concursos de pesca, la tradicional tirada al plato, la gira Mega Crack, como habéis podido ver, que es donde nos visita uno de los mejores equipos de fútbol sala del mundo, que es el Inter Movistar, en el que viene a compartir un día de convivencia tanto con nuestros coles como nuestras asociaciones, tanto Aspace como Asociación Vera Plena Inclusión. Tampoco me quiero dejar fuera nuestra concentración de motos, que atrae a miles de personas en verano. Y bueno, creo que también un punto importante es nuestra gran gala del deporte, que como ya he dicho se celebra esta noche, y es en la que queremos reconocer el trabajo y el esfuerzo diario de nuestros deportistas, los que han destacado esta última temporada, y también un poco reconocer a las personas que han dedicado su vida al deporte sin que de alguna manera hayan llegado a obtener grandes títulos. A nivel regional contamos con el Campeonato de Extremadura de Pesca, que se celebra mañana, también como segundo año consecutivo. También 3 veces consecutivas el Campeonato de Extremadura de Karate, Físico-Culturismo, Campeonato de Extremadura de Fútbol Playa, de Karate Playa, la prueba Judex BTT, ¿vale? Siempre todos estos eventos acompañados de nuestras asociaciones y nuestros clubes. Nuestros deportistas son los que, codo a codo con la Concejalía de Deporte y con el Ayuntamiento, son los que organizan y los que se encargan de que todo salga perfecto. Y a nivel nacional hemos contado con el Campeonato de España de Karate Gosin y Kobudo, con el Campeonato de España de Pesca y también con el Campeonato de España de Fútbol sub-14 y sub-16. Bueno, y luego la Vuelta Ciclista a España, que siempre pasa por aquí. Tenemos el gran placer de disfrutar de ella. Todos estos eventos, como siempre he dicho, de la mano de nuestros deportistas, son ellos los que trabajan cada día, son ellos los verdaderos protagonistas de este proyecto, porque sin ellos no seríamos ni llegaremos a ser Villa Europea del Deporte 2026. Estos eventos completan una agenda deportiva a lo largo de todo el año, que también va coordinada tanto con cultura como con festejos,